Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día viernes 2 de agosto, viernes de la 17ª semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día viernes continuamos leyendo el libro del profeta Jeremías. Leemos el capítulo 26, versículos 1 al 9. Al principio del reinado de Joaquín, hijo de Josías y rey de Judá, el Señor le habló a Jeremías y le dijo: Esto dice el Señor: Ve al atrio del templo y diles a todos los habitantes de Judá que entran en el templo para adorar al Señor todas las palabras que yo te voy a ordenar, sin omitir ninguna. A ver si las escuchan y se convierten de su mala vida, y me arrepiento del castigo que he pensado imponerles a causa de sus malas acciones. Diles pues: Esto dice el Señor: Si no me obedecen, ni cumplen la ley que he dado, ni escuchan las palabras de mis siervos los profetas, que sin cesar les he enviado, y a quienes ustedes no han escuchado, entonces yo trataré a este templo como al de Silo, y haré que esta ciudad sirva de escarmiento para todos los pueblos de la tierra. Los sacerdotes, los profetas y el pueblo oyeron a Jeremías pronunciar estas palabras en el templo del Señor. Y cuando él terminó de decir cuánto el Señor le había mandado, los sacerdotes y los profetas lo apresaron, diciéndole al pueblo: Este hombre debe morir, porque ha profetizado en nombre del Señor que este templo será como el de Silo, y que esta ciudad será destruida y quedará deshabitada. Entonces la gente se amotinó contra Jeremías en el templo del Señor. Palabra de Dios. Es una escena tremenda la que se nos presenta en el libro del profeta Jeremías, pues vemos cómo no se aceptan las palabras del profeta, siendo que las palabras del profeta son palabra de Dios. Es decir, el profeta, ¿qué es lo que hace? Anunciar lo que el Señor le dice, cumplir esa misión. Ya lo ha dicho con claridad nuestro Señor Jesucristo y lo escucharemos después en el Evangelio. No hay un profeta que sea bien recibido en su tierra. Pero esta no es una imposibilidad para todos. No es que no se puede recibir a los profetas, sino que siempre está en nuestra libertad. Siempre está en nuestra decisión si queremos o no queremos escuchar la palabra de Dios. La primera reflexión a la cual nos debe llevar la lectura que acabamos de hacer es saber si a mí me gusta, no es la palabra correcta, me gusta, si yo sé recibir las palabras que no me gustan. Porque es lógico que todos nosotros nos encante recibir palabras bellas y bonitas que nos agradan al oído. Pero muchas veces en mi vida yo no necesito que me hablen bonito. Yo necesito que me hablen con dureza, que me hagan ver la profundidad de mis pecados. Esta es la labor que debe realizar el sacerdote, tanto en su predicación como en la dirección espiritual y, lógicamente, en las recomendaciones que puede dar en el confesionario. Siempre van a caer bien las palabras del sacerdote. No deberían caernos bien. No es que deberían gustarnos. Lo que yo tengo que saber es si esas palabras, que a veces pueden venir con esa dureza necesaria para hacerme reaccionar, yo las estoy recibiendo. Y las estoy recibiendo de parte de Dios o no.
Muchas veces escuchamos cómo las personas se quejan. No, es que este sacerdote me dijo esto, me dijo lo otro, y me dijo, ¿y te dijo la verdad? ¿Te dijo la verdad o no? Sí, pero el modo... Ok, vamos a ponernos a discutir en el modo, no terminaremos nunca. Pero te dijo la verdad. Te dijo la verdad, porque esto es lo importante. Si te dijo una falsedad, entonces estaríamos mal. Pero si te dijo la verdad sobre lo que estás haciendo, sobre la profundidad de tus pecados, sobre la falta de conciencia que tienes, entonces significa que está haciendo la labor profética del Señor. Eh, Cuando queremos vivir nuestra vida solo para dar gusto a los demás, con miedos, no, es que yo no quiero caerle mal a los demás, yo no quiero que me vean mal, yo no quiero que hablen mal de mí. Bueno, posiblemente no vamos a realizar nunca la labor profética que nos manda el Señor. Y esto es lo que debemos reflexionar a la luz de la lectura de Jeremías. Fíjate cómo nos dice la lectura que hemos hecho, que al inicio del reinado de Joaquín, el Señor le habla a Jeremías: ve al atrio del templo. No a un lugar escondido, no, al atrio del templo, ahí, en la puerta donde la gente entra para adorar al Señor. Y vas a hablar sin omitir nada, sin omitir ninguna de las palabras que te voy a decir. Ya en eso vemos efectivamente cómo hay el riesgo, ¿no? Ay, sí, yo dije, pero no lo dije todo. No, el Señor le manda a Jeremías todo lo que te voy a decir. Cuando nosotros comenzamos a elegir, no, a mí me gusta predicar el Evangelio, pero yo sobre esta parte no predico porque esto le cae mal a la gente, no le gusta. No, yo no puedo dejar de predicar el Evangelio en su totalidad, en todas sus partes, las que gusten y las que no gusten. A ver si te escuchan, a ver si entonces se convierten. ¿Qué es lo que tienes que decirles? Si no me obedecen, es decir, si ustedes no toman la decisión de obedecerme, vendrá el castigo. Pero ¿de dónde parte el castigo? No de la maldad de Dios, no del mal deseo de Dios, sino de esa decisión de ustedes de no obedecerme. Si no cumplen la ley ni escuchan las palabras de mis siervos, que sin cesar les he enviado a profetas uno detrás de otro, y a los cuales ustedes no han escuchado, entonces yo trataré a este templo como al de Silo. Es importantísimo darnos cuenta qué es lo que se le está dando al pueblo de Israel en ese momento, a Jerusalén. Se le está dando la oportunidad. Por tanto, cuando vemos la reacción de los sacerdotes, los profetas y del pueblo de Jerusalén, nos damos cuenta de lo mal que actúan. ¿Por qué? Porque no está diciendo simplemente lo que ellos dicen, ay, que se va a destruir el templo, que se lo va a tratar como el templo de Silo, sino que se les está diciendo, si ustedes no cambien, si ustedes no se convierten, si ustedes no escuchan la palabra que les envío, entonces, ¿de quién es la responsabilidad? No del profeta que está anunciando las palabras del Señor, sino de cada uno. Si ellos consideraban que las palabras del profeta eran falsas, que no había nada que cambiar en su vida, que ellos vivían sumamente bien, que ellos vivían atendiendo la palabra del Señor y que realizaban todas las obras con bien y con justicia, pues muy bien, entonces no tenían nada que cambiar. Pero entonces las palabras del profeta no afectaban en nada su vida. Pero fíjate lo que dicen. Los sacerdotes, los profetas y el pueblo oyeron estas palabras. Y cuando termina, los sacerdotes y los profetas lo apresaron. ¿Por qué? Porque argumentan, este hombre debe morir porque ha profetizado en el nombre del Señor que este templo será como el de Silo. No es eso lo que profetizó. Eso
es falso. Puede sonar a verdadero. ¿Por qué? Porque dice en parte la verdad, pero no es lo que profetizó. Profetizó que si ustedes no cambian, que si ustedes no se convierten, entonces el Señor tratará el templo como el templo de Silo, es decir, lo destruirá y destruirá la ciudad. Fíjate cómo es hábil la mentira, porque basta con cambiar un poquito. Oh, este hombre ha venido a traer noticias horribles de parte del Señor, diciendo que son de parte del Señor. Este hombre ha venido a llamarlos a la conversión. ¿De quién depende esa conversión? De ustedes. Normalmente aquellos que no quieren aceptar la predicación de la palabra comienzan a hablar así. Comienzan a mencionar ciertas partes aisladas de las otras, aisladas para cambiar la profundidad del mensaje. Por eso siempre tenemos que estar muy atentos a reconocer cuál es el mensaje. ¿El mensaje es la destrucción del templo? No, el mensaje es la destrucción del templo si ellos no se convierten. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículos 54 al 58. En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban, ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Que no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Vemos cómo se conectan perfectamente la primera lectura del libro del profeta Jeremías con el Evangelio de San Mateo que acabamos de leer, porque así como Jeremías fue rechazado, de la misma manera como Jeremías fue rechazado en Jerusalén, bueno, resulta que Jesús es rechazado en su misma tierra, en su misma patria, es decir, en Nazaret, ahí donde había vivido, ahí donde había crecido. Esa cercanía que siente la gente con él hace que piensen que lo conocen y que como lo conocen, no tienen nada que escuchar de él. Oye, el Señor nos puede enviar a la persona adecuada para hablarnos, para llamarnos a la conversión, y esa persona puede venir de cualquier lado. Puede ser la persona que está al lado nuestro constantemente. No, el Señor no se limita en sus herramientas. Cuando nosotros tenemos la pretensión de que no, hay que escuchar al que viene de lejos, al que no está relacionado conmigo, al que no me conoce, o peor todavía, al que yo no le conozco sus fallas, porque esa es la típica expresión. ¿Y tú qué vienes a decirme a mí si yo sé que tú haces esto y esto otro y tú eres así, tú eres asado? Sí. Mira, lo primero que tenemos que analizar siempre es si lo que dice la persona es verdad o no. ¿Quién es la persona? ¿Cuáles son sus pecados? ¿Cuál es su vida? Eso es otra cosa. Eso es otra cosa que nos podrá hacer evaluar efectivamente en una medida o en otra lo que está diciendo. Pero eso no determina la verdad de las palabras. Puede venir una persona extremadamente pecadora, alejada de la iglesia, que nunca va a los sacramentos, y decirme una verdad sobre mi vida. Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Pero ¿y esa persona quién es para...? ¿Lo que dijo es verdad o no? Esa es la pregunta, no otras. Cuando nosotros queremos destruir al mensajero
y a través del mensajero destruir al mensaje, estamos obrando el mal. Primero escuchamos la verdad del mensaje. Primero escuchamos la verdad del mensaje. ¿Cómo nos lo muestra el Evangelio? Nos dice que Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar en la sinagoga. Pero entonces no pasa nada más. Simplemente nos cuenta Mateo que todos estaban asombrados y se preguntaban, ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Por qué? ¿Por qué se preguntan esto? Porque ¿acaso no es este el hijo del carpintero? Fíjate qué tremenda es esa expresión. Esa expresión preciosa porque nos hace recordar a San José. Y claro, aquellos que conocemos y sabemos y amamos a San José, nos parece una expresión preciosa. ¿Quién es Jesús? El hijo del carpintero. Y es una expresión de gloria, y es una expresión tremenda, y es una expresión bellísima. Pero para estos hombres es otra cosa. ¿Que no es este el hijo del carpintero? Del carpintero. Es decir, ¿qué va a venir a enseñarnos el hijo del carpintero? El desprecio a los demás por sus orígenes lo vivimos en nuestros días, todos los días. Todos los días. La gente desprecia a los demás y cree que está en una situación y en un sitial distinto, y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y después, además de que es el hijo del carpintero, viene la familiaridad. ¿No se llama María su madre? No se llama María, pero sí la conocemos. Sí es de aquí, sí viene de aquí. ¿No son sus hermanos Santiago, José, Simón, Judas? ¿No viven entre nosotros sus hermanas? Paréntesis. No dice el Evangelio las hijas de María. El único hijo de María es Jesús. El único hijo de María es Jesús, y el Evangelio siempre nos lo presenta así. Estos son los hermanos de Jesús. ¿Y qué quiere decir los hermanos de Jesús? Los parientes de Jesús. No sabemos en qué tipo de parentesco, pero lo que nos está diciendo el Evangelio es: aquí vive su familia. Nosotros la conocemos. ¿Qué no viven entre nosotros? ¿De dónde, pues, ha sacado todas estas cosas? Y por eso se negaban a creer en él. ¿Por qué? ¿Porque dijo algo falso? No. Porque simplemente no podemos creer que uno de nosotros puede ser un profeta que hable con tanta sabiduría. Entonces es más fácil pensar que simplemente es un loco. Termina el Evangelio diciéndonos algo precioso, porque el Señor lo dice. Un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Ahí es donde viene el desprecio, es decir, el desprecio viene de la cercanía, y no hizo muchos milagros allí. ¿Por qué? Por la incredulidad de ellos. Fíjate cómo los milagros siempre van a estar relacionados con la fe de las personas. Lo decíamos en la primera lectura. ¿De quién dependía? ¿Qué es lo que iba a hacer el Señor? ¿Del pueblo? ¿De cada uno? ¿De cómo tomaran una decisión de creer en la palabra de Dios o no? Sucede exactamente lo mismo ahora, al final del Evangelio, que se nos está diciendo: no puedo hacer milagros. No, pero ¿cómo no vas a hacer milagros? Es que depende de ti. Es que depende de ti, dependía de ustedes, dependía de que ustedes creyeran. Pero como no han querido creer, por su incredulidad, no puedo hacer milagros aquí. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de Lección Divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia,
ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los cuide y los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.